Si pueden, busquen su Biblia o enciendan su Biblia en Hechos, capítulo 3, versículos del 11 al 26. Hechos 3, del 11 al 26. Hoy estaremos mirando el tema Jesús, el perfecto siervo y Cristo. Una de las cosas que como iglesia debemos siempre maravillarnos es de la persona de Jesús. Entre más estudiamos de Él, más leemos sobre Él, Él es un barril sin fin. Entre más queremos saber, más se siente como menos sabemos de Él. Pero algo que sí podemos decir es que Él es maravilloso de gran manera. Y eso debe despertar en nosotros unos afectos hacia Jesucristo. Él es tan bueno que nuestras mentes no captan la grandeza de su gloria. Y hoy tengo el gozo de poder exponer un gran sermón de Pedro cuyo tema principal es Jesucristo. Y este segundo sermón que Pedro predica, que ha sido grabado en las Escrituras, igual que su primer sermón que vimos hace unas semanas atrás, el capítulo 2, del 14 al 39, Pedro enfatiza y se enfoca en la persona de Jesucristo, como el Cristo prometido del Antiguo Testamento. Los dos tienen algo parecido en donde fueron derivados por un milagro, las lenguas en capítulo 2 y el cojo en capítulo 3. Los dos fueron dirigidos a los israelitas. Los dos son llamados al arrepentimiento, los dos prometen perdón de pecados y los dos vemos que miles creyeron en Jesús. Así que el tema central de hoy que vamos a estar mirando es la grandeza del perfecto y glorioso Cristo que ha ganado salvación para pecadores. Así que vamos a dar lectura al texto de hoy y luego vamos a exponerlo para poder entender un poco más y a la misma vez adorar a nuestro trino Dios en espíritu y en verdad. Acompáñame mientras doy lectura al texto. Y dice así en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino. Y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, por la fe en su nombre. Es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntase y conviértase para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio venga de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes. Y a Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos, y a Él prestarán atención.
en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto de Dios, el pacto que Dios hizo con sus padres, al decir a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos una vez más que todos los que están aquí puedan percibir la maravilla, la gloria, la majestad de Jesucristo. Ayúdanos a estar asombrados, no de lo que tú haces, sino de tu persona. Ayúdanos a asombrarnos de Cristo Jesús. Ayúdanos a verlo a Él, tan glorioso que es, como estos versículos lo han mostrado. Y cuida mi lengua, oh Señor, para poder hablar aquello que tú has designado hablar. Te rogamos que tu Espíritu Santo predique un sermón a cada uno de nosotros que nos lleve a ser más como Jesús. Y aquellos que todavía no han recibido a Cristo, Señor, sálvalos hoy por amor a tu nombre. Sálvalos para el gozo de sus almas. Sálvalos por el peligro del pecado que están viviendo. Oh Señor, haz tu obra hoy. Nos sometemos a ti en este día, en el precioso nombre de Jesús. Amén. ¿Qué cosas veremos hoy? Vamos a ver 3 cosas que vemos en este sermón. Vamos a ver el pecado del pueblo, versículos 11 al 15. Vamos a ver el perdón en Jesús, versículos 16 al 21, la primera parte del versículo. Finalmente veremos las profecías de Jesús en versículos 21 al final, al 26. El primer encabezado que vemos es el pecado del pueblo, el pecado que han cometido, y Pedro no esconde lo que han hecho ellos. En los versículos 11 al 12 vemos que el cojo, el que era cojo, que se habló la semana pasada, uno que no podía andar por el poder del Espíritu, Pedro y Juan pudieron restaurarlo, pero ahora vemos dónde la atención del milagro debe ir. Y él lo hace claro y lo veremos en unos momentos. El pueblo se llenó de asombro. El pueblo corrió al pórtico de Salomón. Ese es el lugar que está en las afueras del templo. Y ellos fueron hacia allá para ver esta maravilla. Y Pedro se dirige al pueblo y comienza, igual que en el capítulo 2, versículo 14, en donde él le dice, hombres de Judea. Y aquí él dice, hombres de Israel, que sería muy parecido los dos. Y hace una pregunta. ¿Por qué se maravillan de esto y por qué nos maravilla así? Como si por nuestro poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Pedro observa algo aquí. Y es que ellos debían haber sabido que Dios es quien sana. Dios es el que puede hacer estas cosas. ¿Cómo ellos pueden darle atención a Pedro y Juan y al cojo que estaba allí con ellos sobre este gran milagro? Entonces Pedro vio la necesidad de explicar el milagro y dedicó y se decidió que esta oportunidad es para predicar el evangelio. El pueblo se maravilló porque no esperaban que Dios obrara. Ellos no estaban en la expectativa que Dios iba a hacer algo en la vida de este hombre. Pero al ver al cojo aferrado a Pedro y Juan, inmediatamente lo hicieron responsable de este milagro. Es evidente que eran ignorantes sobre quién es Dios. Y Pedro les va a recordar quién es Dios. Quisiera dar una pausa aquí porque yo creo que nosotros a veces vivimos sin la expectativa de que Dios obrará.
Una película que salió no hace mucho que dice, Dios está muerto, que viene de un famoso dicho de Nietzsche, un filósofo, que ya Dios ha muerto. Y eso dice mucho porque a veces nosotros vivimos como si Dios estuviera muerto, como si Dios ya no está haciendo nada, como si estuviéramos orando al vacío, como si estuviéramos viviendo como que Dios no está presente. A veces nuestras vidas reflejan eso. Nuestras vidas reflejan como si Dios no estuviera vivo, como si esto fuera algo programático, como si venir a la iglesia y hacer las cosas de la iglesia ya son cosas que debemos de estar haciendo porque no nos queda más remedio, porque los pastores nos regañan si no venimos. Permítame exaltar lo que está sucediendo aquí ahora mismo. Tengamos cuidado de no hacer esto una monotonía. Esto es una celebración de la gracia de Dios. Cada domingo que nos reunimos aquí para celebrar el día de reposo, nuestro reposo en Cristo Jesús, es otra oportunidad más de celebrar la gracia de Dios. Y al hacer eso debemos de venir con la expectativa que Dios va a hacer algo poderoso en este día. Y lo hará. Nosotros debemos de venir esperando. De hecho, la sorpresa debe ser, si nada sucede, eso nos debe sorprender. Porque si creemos lo que dice la Biblia, y yo lo creo, a través de la predicación, la proclamación de la palabra de Dios, vidas deben ser cambiadas, vidas deben ser transformadas. El Espíritu Santo no está muerto, Él está vivo y activo. Y Él está entre su pueblo y está santificando a un pueblo para ser más como Jesucristo. Y tristemente lo que vemos aquí es que se sorprendieron porque un cojo comienza a andar. ¿Por qué sorprendernos si eso es algo que Dios puede hacer y más? Si el creador del universo le place obrar, eso no nos debe maravillar. Lo que nosotros debemos maravillarnos es en la persona de Jesús, no en las obras. Él obra por amor. Nuestra teología de Dios nos llevará a esperar grandes cosas de Dios. Y Él lo va a hacer y lo hará. Entonces vemos en los versículos 13 al 15 en donde ahora Él define. ¿Y por qué ustedes están sorprendidos? Y aquí Él define, versículo 13, ¿quién es el que lo hace? Él dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él lo dice, el Dios de nuestros padres. ¿Y qué ha hecho el Dios de nuestros padres? Ha glorificado a su siervo Jesús. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Dios ha glorificado a Jesucristo. Déjame preguntarle, ¿perciben la gloria de Jesús hoy? ¿Ustedes perciben la gloria de Cristo? La pueden ver con sus ojos de fe. Porque es a Él y para Él que son todas las cosas. Él es el grandioso Dios hecho hombre que vino a este mundo y que ahora está sentado a la diestra del Padre, que está reinando soberanamente sobre su creación, que está como cabeza de la Iglesia Bautista Central, que está moviendo para salvar almas, que está contigo como el manso y humilde Salvador y Señor. Ese es el Cristo. Y Dios lo resucitó. Versículo 15, vemos
que ellos le dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, la cual ellos son testigos de ese suceso. Escuchen los títulos que se dice de Jesús en este sermón. Siervo. Él es siervo por excelencia. Amados, Él no ha dejado de servir, Él todavía está sirviendo y sirviendo a su iglesia. Él es el santo, 3 veces santo, glorioso Dios. El justo, el que vivió aquí en la tierra sin pecar, el único que se puede llamar justo. Todos nosotros los culpables. Él es el único que tiene el derecho de decir que Él es justo y murió como uno que es injusto. Y autor de la vida, el que todavía sigue dando vida. Ustedes perciben, sienten en el peso de la persona de Jesús. Lo pueden sentir hoy. Si no, yo les ruego por amor a Jesús, despiertan. Despiertan de su dormir. Estamos hablando del glorioso Jesucristo que ha resucitado y sigue viviendo aún hoy día. Y este pueblo no lo pudo ver. No pudieron verlo. Tenemos un gran Salvador. Dios ha provisto un gran Salvador para nosotros. ¿Y qué hicieron ellos? Noten qué hicieron. Él vivió allí. Dice en Juan capítulo 1 que ellos vieron su gloria como el unigénito del Hijo, lleno de verdad y lleno de gracia. Y ahí estaba entre ellos. ¿Qué hicieron ellos con Él? ¿Cómo respondieron al tener el autor de la vida, al justo, al santo y siervo? Bueno, noten los versículos 13 en adelante. Lo entregaron. Lo repudiaron. 2 veces menciona esa palabra, repudiar, dando énfasis en el acto que hicieron ellos. Significa renunciar o negar. Jesús, ante Pilato, cuando lo llamó, le dijo que él era rey de los judíos. Y él dijo, sí, yo lo soy. ¿Y qué hicieron ellos? Lo rechazaron, lo repudiaron. ¿Qué hicieron? Aún más hicieron algo terrible, lo intercambiaron por un asesino. Y dieron muerte al autor de la vida. Yo me pregunto, en tiempos de dificultad y tiempos de donde es la oportunidad para mostrar tu fe, cuando es el momento que las cosas no están bien en tu vida, cuando son más difíciles, ¿cuál es tu primer instinto? ¿Repudiar a Jesús o aplicar fe en esa situación? ¿Cuál es tu primer instinto? Porque lo que uno se llena de eso es lo que sale. Tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, si tienes a Cristo y tú ves a Cristo como Pedro está proclamando a Jesucristo en estos versículos, cuando algo sucede, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Qué es el primer instinto de tu vida? Repudiarlo y decir, no, déjame hacerlo en mi propia fuerza. Repudiarlo y decir, déjame buscar otras fuentes. Deja buscar otra manera para resolver esto. O tú aplicas fe en Cristo Jesús, el autor de la vida, en ese momento. ¿Cuáles son tu primera reacción a la situación? Amados, debe ser fe en Cristo, porque Cristo está tan activo en todas las partes de nuestra vida como lo es en la eternidad. Si tú has creído en Cristo para la salvación de tu alma, tú debes de confiar en Cristo para todo. No solamente algunas cosas, pero para todo aspecto de tu vida. Así que tengamos cuidado que tiremos piedra a los israelitas. Cuando hay veces en nuestra vida nosotros repudiamos a Jesús.
lo echamos para el lado y buscamos otras cosas para ayudarnos. Ahora mismo tú ves Dios ofreciendo a Jesús, el siervo santo, justo, autor de la vida, para salvarlo de su pecado. Si no crees en Él, estarás repudiándolo. El no creer en Jesús es un pecado que no puede ser perdonado porque Él es el único que te puede salvar. Y Dios en su misericordia está ofreciendo salvación de tus pecados en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo debe responder al pecado terrible de repudiar a Cristo en este momento? Hay algunos aquí hoy, escuchen mi voz, hay algunos hoy aquí que todavía no han recibido a Cristo. Yo quiero hablarle a ustedes. ¿Van a continuar repudiándolo? ¿Van a continuar rechazándolo? ¿Vas a seguir rechazando a Jesucristo? ¿Hasta cuándo no te vas a arrepentir y poner tu fe en Cristo? ¿Hasta cuándo? Entonces Pedro nos da la manera que debemos responder a la persona de Jesús. ¿Cómo respondemos? Respondemos con hacer más cosas. Espérate, yo me tengo que arreglar mi vida porque, bueno, si tengo que creer en Jesús, pues tengo que arreglar mi vida, tengo que buscar un buen trabajo, tengo que buscarme un buen carro. Esa es la manera de responder a Jesús. O como algunos hacen, bueno, voy a empezar a leer la Biblia. Eso es bueno. Eso no es malo, pero pues yo no estoy siguiendo a Jesús, pues déjame empezar a leer la Biblia. Entonces empiezan a leer en Levítico. Que para uno que aún son maduros le hace difícil. Y después, tira la toalla, olvídate de esto es muy difícil para mí. O dice, bueno, voy a ir a la iglesia. Y para el trabajo llegan a tiempo. Para el trabajo están ahí a las 6 de la mañana trabajando. Después llega el domingo. Ay, es que me pesa ir a la iglesia. Yo voy a ir la semana que viene. Ellos van a estar allí. Y así, y así, y así. Déjame darte la alternativa correcta que tú y yo debemos de hacer. Esto es lo que Pedro nos dice, es la fórmula para la vida cristiana y para aquellos que quieren ser cristianos. ¿Están conmigo? Esta es la fórmula para la vida, estilo de vida del cristiano y para ser cristiano. Escucha lo que dice en el versículo 16. Por la fe en su nombre. Es el nombre de Jesús. Y otra vez lo dice más adelante, la fe que viene por medio de Jesús. Vemos el contraste aquí en estos versículos 16 y 17. Fe en Jesús que opera en la sanación. Y en el versículo 17 vemos la ignorancia, hermanos. Yo sé que obraron por ignorancia. Hay aquí un contraste. O seguir viviendo en ignorancia o depositar fe en Jesucristo. La sanación del cojo tiene dos aspectos que tenemos que ver aquí. Yo no quiero ignorarlo, yo creo que es necesario verlo. Esta sanación no vino para que él estuviera fe. Esta sanación vino porque tuvo fe. Es un producto de la fe en Cristo Jesús. Esto apunta a una sanación completa de nuestros cuerpos en la resurrección que ha de venir para los que son salvos de sus pecados. Es decir, esto no es la norma para todo, pero será la norma para aquellos que están en Cristo en el futuro. ¿Me siguen? Si tú crees en Cristo, posiblemente no seas sano. De hecho, si crees en Cristo, posiblemente tu vida va a ser peor. Pregúntale a nuestros hermanos que están en el Medio Oriente. Pregúntale a los hermanos que están en la China. Pregúntale a nuestros hermanos que están en diferentes lugares que si ellos confiesan a Cristo públicamente, su vida terminará. Y que eso no significa que en esta vida todo te va a ir de lo más bien. De hecho, yo he experimentado lo opuesto. Yo estaba feliz antes de estar en Cristo.
en mi pecado y mi transgresión, y miserable a la misma vez. Hasta que Cristo me salva, yo no sabía lo que era sufrir por su nombre. Pero esto sí yo puedo decir, en cada momento de mi vida que era difícil, Cristo nunca me abandonó. Ahora, yo sí lo abandoné, tristemente, para mi vergüenza. Pero Cristo nunca me abandonó. Él siempre estaba ahí conmigo. Nunca me dejó, nunca me abandonó. Siempre estaba conmigo. Él es un buen Salvador que no nos dejará a nosotros. Pero esta sanación no es que tu vida va a ser mejor como los falsos profetas de hoy siguen prometiendo. Esto está aquí para que nosotros podamos anticipar en un futuro donde tendremos nosotros un cuerpo glorificado que sea perfectamente capaz de ver a Cristo en toda su gloria. Porque ahora mismo no podemos. Pero mientras estamos aquí para mostrar la gracia y el perdón que Cristo da a aquellos que son salvos. Vemos aquí también un segundo acto, lo segundo que vemos acerca de la sanación, que es un acto de misericordia. El pueblo rechazó, repudió, entregó, intercambiaron a Jesús por un asesino. ¿Qué ellos merecen por eso? ¿Qué ustedes creen que merecen por eso? Ira. Ellos entregaron al Salvador de la vida. ¿Qué es lo que Dios debe de hacer con ellos? Matarlos por su rechazo, por matar a su hijo. Pero mira cuán bueno es Dios. ¿Lo pueden ver? Aún en su pecado, aún en su rechazo, sana a un cojo para que ellos vean las maravillas y la gloria de Jesucristo. Esto es gracia, la gracia de Dios para que el pueblo vea un porvenir de lo que sucederá a los que tienen fe en Jesús. Entonces es por medio de la fe. ¿Cómo puedes entonces ser salvo? Fe en Jesucristo para tu salvación. Pero hay un segundo también. Versículo 18, vemos que hay una profecía cumplida. Era profetizado el sufrimiento de Jesús. El testamento de todos los profetas es que Jesús tenía que sufrir. Jesús sufrió la pena del pecado. Y Dios, cumpliendo el plan de la redención para aquellos que han de ser salvos, envió a su Hijo. Y esto ya estaba desde antes proclamado. O sea que había una promesa, una espera, una expectativa que uno tenía que venir para salvarme de mis pecados. Y se cumplió en Cristo. Cristo es el cumplimiento. Jesús es el Cristo que se ha esperado. Entonces, ¿cómo yo debo responder a este Jesús? ¿Cómo yo debo responder a la obra de Jesucristo? Que el Cristo tenía que padecer, que Jesús tenía que sufrir. ¿Cómo yo debo responder a esa realidad? ¿Ustedes entienden que Cristo sufrió para pecadores? Deja que eso corra en tu mente un momentito. Pecadores que merecen la ira de Dios, Cristo murió, sufrió, padeció por pecadores. Ahora, si fuéramos nosotros y alguien pecó contra nosotros, se nos enciende la ira, ¿verdad? Si alguien nos hace mal a nosotros, rápido nos encendemos la ira interna de nosotros. Queremos hacerle daño, queremos que ellos sufran, queremos que ellos sientan lo mismo que nosotros. Pero no Dios. Qué bueno que Dios no actuó como nosotros, ¿verdad? Dios vio la gran pecaminosidad continua de un pueblo y envió a su Hijo para sufrir en lugar de pecadores.
para sufrir la ira de Dios en lugar de pecadores. ¿Están viendo la gracia y la misericordia y la bondad de nuestro Dios? No, pero se pone mejor. Ahora, ¿cómo respondemos? Debemos creer en Jesús, reconocer que Él ha muerto por nosotros. Ahora, la respuesta a esto, ¿cómo yo respondo a este acto de gracia y de bondad de Dios? ¿Qué yo debo de hacer por consecuencia de lo que Dios ha hecho para salvar a pecadores? Ahí Pedro lo dice. Por tanto, por consecuencia de esto que Cristo padeció por nosotros, tú y yo tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Esto demanda arrepentimiento y conversión. Estas dos palabras son prácticamente sinónimos. Estas dos palabras, yo creo que lo está haciendo para dar énfasis en el acto que tú y yo tenemos que hacer. Los que estamos en Cristo vivimos una vida de constante arrepentimiento y fe en Jesús. Es un estilo de vida que ahora nosotros ponemos en nosotros. Es que ahora yo tengo que arrepentirme diariamente, momento por momento, de mis pecados y poner mi confianza en Jesucristo. Cuando yo tengo malos pensamientos, me tengo que arrepentir y dirigirme en fe hacia Cristo Jesús. Ese es el estilo de vida del creyente. Ahora bien, para los que quieren entrar, tienen que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesús. Arrepentimiento y conversión juntos nos dice lo siguiente: es un acto de alejarse de la forma de vida anterior, especialmente de la adoración de ídolos, a una nueva forma de vida basada en la fe y la obediencia a Dios. Déjame repetirlo. Estas dos palabras juntos nos dicen que yo ahora me voy a alejar de mi forma de vida anterior. Es decir, la forma que yo vivía antes, ya no lo voy a vivir más. Y ahora viro y dejo atrás los ídolos, los dioses que yo he hecho a mi imagen. Y ahora abrazo una nueva forma de vida que es basada en la fe en Cristo y obediencia a Dios. Es un abandono de mi vida vieja y vivir en Cristo. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Hay tres beneficios que Pedro nos dice aquí. Tres beneficios gloriosos que Dios da a aquellos que se arrepienten de su pecado, ponen su fe en Jesucristo. Número uno, dice, para que sus pecados sean borrados. Colosenses 2, 3 a 14 lo explica de la siguiente manera. Dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Beneficio de arrepentimiento y conversión es: mis pecados son perdonados. ¿Tú vives con la culpa de tu pecado todavía? Arrepiéntate, pon tu fe en Jesús y abraza la gracia que Dios da para perdonar todos nuestros pecados. ¿Escucharon eso? En dos versos que yo acabo de leer, los dos dicen todos los pecados. Cristo es tan grande que Él puede perdonar todos tus pecados. Así de grande es Él. Y no solamente puede perdonar tus pecados, pero puede perdonar los pecados de todos los que estamos aquí hoy. Y no solamente los que estamos aquí hoy, pero de todos los que han de arrepentirse
y creer en Cristo Jesús. Así de grande es nuestro Salvador. ¿Lo están comprendiendo ahora? Todos nuestros pecados. Mira, yo he tratado de hacer cuentas de cuántos pecados cometo en un día. Y ya eso como de las 8 de la mañana ya no puedo más. Y me levanté a las 6. Duré 2 horas. Ya no tenía suficiente papel para escribir todo lo que yo he hecho contra mi Dios. Y tú sabes que todo eso ha sido clavado en la cruz de Cristo. Todos mis pecados fueron clavados en la cruz de Jesucristo por mi arrepentimiento y fe en Jesús, por su obra de gracia. Y Él puede hacer lo mismo contigo. No algunos pecados, amados, escúchame. Todos los pecados lo puede perdonar. ¿Tú quieres perdón de pecados hoy? ¿Estás cansado de cargar el gran peso de tu pecado? ¿Estás, como dice en Mateo 11, estás cargado y trabajado por el pecado? Venid a Jesús, venid a Él. Y Él te limpiará de todos tus pecados. Pero hay más todavía. Con eso yo creo que tenemos para glorificar y adorarlo por el resto de nuestra vida, ¿verdad? Pero hay más. Hay más. Dice que habrá tiempo de alivio, versículo 19. Para que sus pecados sean borrados a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. No solamente recibimos perdón de nuestros pecados, pero recibimos alivio, descanso, restaurados en este tiempo en la presencia de Dios. Pero también vendrá en la consumación de todas las cosas cuando Cristo venga por segunda vez. Oh, el pecado cansa a uno. Corrompe, destruye, divide, mata. En Cristo tenemos descanso. Piensa esto. Hoy nos reunimos para descansar en Cristo. Hoy venimos para tomar reposo del trabajo diario, para poner nuestro descanso en Jesucristo. Viene descanso, viene lo que yo llamo paz en el alma. Ese es el descanso que Cristo nos da a nosotros. Perdona nuestros pecados, nos da descanso del trabajo del pecado. Pero lo mejor de todo, eso es bueno. Esto es eternamente bueno, ser perdonado y tener descanso. Pero hay algo mejor todavía. ¿Están viendo que esto se pone mejor? Pedro nos dice que hay algo mejor que viene también. Note el versículo 20-21. Y Él envíe a Jesús, el Cristo designado desde antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la resurrección de todas las cosas. Recibimos perdón de nuestros pecados. Amén. Qué bueno es eso. Recibimos descanso de nuestro trabajo del pecado. Pero recibimos, mira esto, a Cristo. Wow, no me escuché amén ni nada. Espérate, déjame tratar eso de nuevo, porque parece no me escucharon o no están prestando atención, pero Dios nos da Dios. ¿Lo captaron? Despierta, amados. Perdón de pecados, descanso y Cristo. Todo de Cristo. No parte, no en pedazos, no. Tú recibes todo que es Cristo Jesús. El Hijo unigénito en quien Dios, el Padre, tiene complacencia. El perfecto Hijo de Dios, Dios nos los da a nosotros. De hecho, esto es lo mejor de la salvación. Todo lo demás son los beneficios de la salvación. Pero recibir a Cristo es el cielo.
Amados, ¿a qué tú quieres ir al cielo? ¿A vivir en un paraíso o tú quieres ver el que es el paraíso, Cristo Jesús? Es Cristo quien nosotros recibimos. Es Él en toda su fuerza, en toda su gloria. El creyente recibe a Cristo Jesús. ¿Qué más necesitamos? Tenemos todo, todo y todo lo que es de Cristo es nuestro. Olvídate del dinero, de casa y de todas las cosas que este mundo quiere ofrecer. No hay nada mejor que tener a Cristo. Él es el tesoro. Un día restaurará todas las cosas y estaremos con Él y lo veremos tal y como es. Él es nuestra esperanza. Eso es la salvación. Salvación es recibir a Jesús. Es tenerlo a Él como Señor y Salvador. Como ayudador. Autor de vida. Como justo, como santo, como el amado. La vid, la roca. Ese es Cristo quien nosotros recibimos. ¿Hay algo mejor? ¿Habrá algo mejor en esta vida? ¿Hay algo mejor en toda la eternidad? ¿Habrá algo mejor que recibir a Cristo? Amados, ustedes no han pensado esto, que Dios podía habernos dado un ángel. Podía habernos dado otras cosas más. Pero nos dio lo que es más precioso para Él. Su Hijo unigénito, perfecto, para estar con nosotros. Los que creen, los que se han arrepentido de su pecado y han puesto su fe en Jesús, tienen a Cristo. Y yo a veces no entiendo la bondad de Dios porque es tan grande. Él hasta ruega para que vengan a Él. Él lo debe decir a voz fuerte, pero lo dice con palabras de gracia para que vengamos a Él. Ese es Cristo. Él tiene un corazón para pecadores. Él tiene compasión, en vez de dar ira, Él da compasión a aquellos que están en necesidad. Ese es el Jesús que nosotros adoramos. Claro que eso debe ser tan natural, abandonar todo. El arrepentimiento es algo tan natural cuando recibimos a Cristo. ¿Por qué yo quiero las migajas del mundo cuando tengo el tesoro del cielo? Déjame repetirlo para los que están corriendo detrás de migajas. ¿Para qué correr detrás de migajas del mundo cuando tengo el tesoro del cielo? Debo dedicar mi tiempo a Él, amarlo más a Él, estar enfocado solamente en que mis pensamientos sean derramados y inundados de Cristo Jesús cada día y cada momento, porque Él es el tesoro, Él es el glorioso Dios que nos salva de nuestros pecados y es el que nosotros podemos servir y debemos servir por su gracia y amor hacia nosotros. Ahora Pedro concluye este sermón enfocando en las profecías. Y yo me pregunté, ¿por qué no empezaste con esto y terminaste con Cristo? Como que no me tenía sentido leerlo y decir, espérate, Pedro, ¿por qué tú no? Si fuera yo lo haría así, pero qué bueno que no soy yo, que fue Pedro, porque él estuvo con Cristo y fue en el mejor seminario que cualquier ser humano pudo estar. Después de estudiarlo, me fijé, oh, wait, espérate, tiene sentido. Ahora va a dar la fuerza detrás de las escrituras para mostrarnos que no solamente es Jesús en quien fue prometido para nosotros, pero para que veamos cómo Dios desde antes ya prometió darnos a Cristo. Así que él empieza, versículo 21, en la segunda parte, dice, acerca de lo cual Dios habló por boca de los santos profetas desde tiempos antiguos. Vemos que los profetas fueron inspirados. Dios habló por las bocas de los santos profetas.
Esto lo que tienes aquí, amados hermanos y amigos que nos están visitando, viene de la boca de Dios. Esto confirma que Jesús es el Cristo. Dios ha documentado lo que Él ha dicho para nuestra bendición. Esto es la palabra de Dios. Cada palabra que lees proviene de la boca de Dios. Y Dios habló a estos hombres para que escribieran lo que tenemos hoy. Pedro en su segunda carta dice lo siguiente, muy parecido a esto, escucha esto, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, Pedro valida la inspiración de las Escrituras, es decir, que lo que tenemos aquí es inspirado por el Trino Dios. Y podemos confiar en la palabra de Dios. Déjame preguntarle, ¿Dios es un mentiroso? Ok, pues parece que todos dijeron que no. Entonces, si Él habló esto, tiene que ser verdad, ¿verdad? ¿Para qué nos va a mentir? ¿Qué razón tiene Dios para mentirnos? No tiene ninguna, porque no puede y no lo hace. Él habla verdad y habló verdad a hombres pecadores. Esa es la maravilla de la inspiración. Que Dios usó hombres pecadores para comunicar su perfecta palabra. Así de poderoso es nuestro Dios. Y no hay error aquí. El único error son nuestra interpretación. Pero lo que está aquí es palabra de Dios. Lo segundo que vemos es que la Escritura apunta a Jesús. Él es el profeta sobre profetas. Noten el versículo 22 al 23. Él cita a Moisés que vendrá un profeta igual que él y les dice a ellos estas palabras. Escucha el mandamiento que Pedro da, que él repite de Deuteronomio 18, 15, 19. Prestarán atención a él. A él prestarán atención. Ayer yo tuve el gozo de estar con los niños y empecé a hablarles del pecado. Y déjame decirles, nuestros niños son unos teólogos. Les felicito a las maestras de IBC Kids. Buen trabajo que están haciendo. Yo me quedé maravillado con ellos y yo empecé a hablar del pecado y ellos me citaron, como me dijeron, todo lo que es el pecado. Bien, ¿sabes? Que estamos hablando, yo he escuchado adultos en otras iglesias no pueden articular lo que estos niños articularon acerca del pecado. Yo, wow. Hasta me dejaron asombrado por un momento y dije, ¿qué les digo ahora? Ellos me están enseñando a mí, pero lo dijeron bien. Y pues como son niños, empezaron como que a desviarse mientras yo estoy tratando de explicar. Y en toda ocasión les dije, présteme atención, escúchame, que les quiero decir algo que es importante. Y le hablé de la palabra, de lo que significa, que cómo pueden ser perdonados de sus pecados. Pero yo quería que ellos prestaran atención porque era importante lo que quería decirles. Pues este profeta que viene, Jesús, que vino, a Él tenemos que prestarle atención. Eso es lo que está enfatizando Pedro ahora, prestarle atención. Ese es el que vino, tiene que escucharlo, tiene que seguirlo. Entonces, él continúa, él sigue aquí demostrándonos que Jesucristo es el prometido desde antes, que es el profeta que fue prometido. Entonces, él va de adelante hacia atrás. Empieza en Moisés y ahora después, en versículo 25 en adelante, va Abraham. Bueno, él va de Moisés, salta a Samuel y sus sucesores.
Y después vuelve a Samuel. Perdón, vuelve a Abraham. Pero los profetas proclamaron, en versículo 24, vemos que en Samuel hacia adelante, todos los profetas que nacieron, todos se enfocaron y hablaron acerca de Jesucristo. De hecho, Pedro mismo cita algo parecido a esto en 1 de Pedro 1, 10 al 12. Él dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirán. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les ha sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Déjame tratar de en pocas palabras explicar esto. Dios, desde Samuel en adelante, escogió hombres para que poco a poco, progresivamente, iba proclamando a Jesucristo a los judíos y a todos los que han de venir después. Y ellos lo hicieron para servirnos a nosotros. Y lo hicieron de tal manera que ellos fueron buscando, ¿sabe? Que no fue solamente que les llegó un sueño, pero ellos diligentemente inquirieron y averiguaron. Ellos estudiaron la palabra para asegurar que lo que ellos estaban escribiendo era correcta revelación de Dios. Así que esto no fue algo que al azar, como que el Espíritu Santo los poseyó y ellos no podían controlarse y empezaron a hablar palabras y escribir así como robots y de momento, ok, ahí está la palabra. No, el Espíritu Santo les habló a ellos, les mostró revelación acerca de lo que Dios estaba diciendo y ellos se sentaron y estudiaron la palabra y dijeron, sí, esto es verdad. Y lo anotaron y nos sirvieron para nosotros, para que nosotros podamos entender quién es Cristo Jesús. Porque el enfoque de toda la profecía es acerca de Jesús. Así que estos hombres, como les dije antes, esto no fue algo que vino al azar, no. Vino y ellos estudiaron y ellos buscaron y entonces escribieron. Wow. Dándole más precisión a la palabra de Dios. Y ahora Pedro va a Abraham y da la promesa del pacto, donde él le habla sobre lo que se prometió en Abraham. Abraham no tenía manera de escribir. Él no escribió nada, pero le fue prometido algo. Noten el texto, versículo 25. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham, y esto es de Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién es la simiente? Jesucristo. Pablo lo dice en Gálatas 3:16, si quieren buscarlo después. Entonces Pedro conecta la promesa y el pacto que hizo con Abraham con el cumplimiento en Cristo Jesús. Y ahora mira cómo esto ahora toma el sabor glorioso de la gracia de Dios. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, eso es importante, que Cristo fue resucitado, lo ha enviado para que los bendiga. ¿Vieron eso? La promesa de Abraham de que vendrá una simiente para que serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, que hay una bendición de aquel que ha de venir. Pedro dice, mira, en versículo 26, 25 habla de la bendición y dice que lo ha enviado para que los bendiga. Conecta los dos.
Dice, aquel simiente, aquel Jesús que fue prometido a Abraham, que serán benditas todas las naciones, es el que va a bendecir a cada uno de ustedes. Ahora, yo tuve que buscar la palabra bendición, porque yo sé que hay algunos escuchan, algunos son prosperidad del closet, y a veces dan su ojo a cosas que no deben, así que mejor lo explico para que estemos en la misma página todos nosotros. La palabra bendición no significa que te va a dar bienes y cosas, y hay cosas materiales, eso no es lo que significa bendición. La palabra bendición es obrar con bondad hacia alguien o hacerle bien para que esté bien. Déjame repetirlo. Bendecir es obrar con bondad hacia alguien, es hacerle algo a alguien por el puro afecto de la bondad que tenemos. No para recibir algo, sino porque simplemente quieres dar. Y o hacerle un bien que ellos se puedan sentir y saber que están bien. Ahora, con esa definición vamos entonces a mirar el texto una vez más. Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que pueda obrar con bondad hacia ustedes y hacerles bien y que se sientan bien a fin de apartar a cada uno de ustedes de su iniquidad. Wow. El Cristo que fue prometido, que ha de ser bendición, es el Cristo que nos bendice a nosotros para el perdón de nuestros pecados. Volvió a eso. Pedro volvió otra vez a la bendición de que nuestros pecados sean perdonados. La bendición de tener a Cristo. La bendición de descansar en Él. El énfasis aquí, los que quieren recibir la bendición de Dios, es arrepentirse de sus pecados y creer o confiar en Jesús como Señor y Salvador. Si haces eso, Dios te salvará, Dios te bendecirá. Y si eres un creyente, ven a Cristo en arrepentimiento y fe para que puedas recibir el gran bien que Dios da a sus hijos, que es el perdón de pecados.